Hay historias que creemos nuestras, sin embargo, empezaron mucho antes. Formas de amar, de reaccionar, de sentir, que no nacieron con nosotros, viven en nosotros. Esto no es un podcast de series, es un podcast sobre ti, donde cada historia se convierte en un espejo y cada personaje en una puerta para entender por qué eres como eres. Soy Sandra Pulido y esto es Nada es lo que ves, eres tú. Un espacio para mirar lo que no se ve y empezar a transformar tu historia desde la raíz. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este primer episodio oficial de Nada es como lo ves, eres tú. Y hoy con un tema para empezar esta saga de episodios de This Is Us, que es la serie que elegimos para poder conectar con esos temas puntuales de cada uno de nosotros, el concepto relacionado con el éxito y cómo a través de una experiencia puntual de un personaje dentro de la serie, pues vamos a identificar cuáles son esos elementos y cuáles son esas experiencias que hacen que este personaje pues tenga que atravesar ciertas circunstancias para poder entender de qué se trataba y poder vivir de una manera diferente. Hoy, como siempre, mi Pau, muchas gracias por estar aquí, súper bienvenida nuevamente a este espacio y bueno, feliz de poder empezar a compartir contigo también esta experiencia de This Is Us. Sandri, para mí es un placer nuevamente estar acá. Hola a todos. Me encanta esta invitación que me has hecho para compartir esto que por semanas nos unió más y que fue un tema de conversación constante en nuestras semanas que vimos esta serie. Yo la vi por segunda vez. Sandri, entonces para empezar, contémosle a nuestra audiencia qué es This Is Us, de qué trata esta serie y por qué la escogimos. Bueno, This Is Us es una serie que muestra a través de sus 6 temporadas, si no estoy mal, 6 temporadas, y en cada uno de sus capítulos todas las historias, todas las experiencias, todas las vivencias que tienen los seres humanos comunes y corrientes dentro de una familia, es decir, inicia presentando o mostrando cómo se conforma una familia, cómo hay dos seres humanos que se encuentran obviamente en la vida y que deciden empezar a caminar juntos y muestra toda la trayectoria de lo que fue su vida al inicio, conformando familia, educando hijos, teniendo pues sus trabajos, sus compromisos laborales y cómo cada una de esas circunstancias atraviesa los personajes. Cada uno va desarrollando su vida, obviamente dentro de su rol familiar, dentro de esa familia que es la familia Pearson que conforman. Y cada uno va desarrollando su personaje como lo hacemos en la vida real. Y cada uno de esos personajes tiene un perfil, tiene unas emociones, tiene unos pensamientos, tiene unas actitudes y unos comportamientos que va haciendo que la trama de la serie pues vaya tomando forma dependiendo de cada personaje, ¿no? Cada persona de la familia lo ve y lo vive la misma circunstancia de formas totalmente distintas, aunque viven bajo el mismo techo. Es impresionante cómo la serie nos muestra cómo cada uno tiene una perspectiva diferente exactamente de la misma escena. Eso es en resumen, no quiero entrar en spoiler para que realmente podamos dejarnos llevar por esa inquietud, ir a mirar y decir, bueno, ¿esto qué tendría para mí, no? ¿Esto qué conecta? ¿Cómo conectaría conmigo? Y entrar a explorar y darse ese chance. Pau, no sé si estás de acuerdo o quisieras agregar algo más. No, me parece espectacular. Contigo hablábamos que esta serie conecta mucho es porque realmente uno siente que como si fuera de la vida real, como si alguien estuviera filmando la historia de la vida real. Yo me vi identificada o reviví cosas que ha pasado en mi familia y tú también me lo dijiste, entonces creo que ese resumen fue espectacular y lo vamos a ir desglosando a medida que pasen los episodios. Entonces, ahora sí, para entrar en materia de este episodio, vamos a hablar
de un personaje que se llama Kevin Pearson, que es el primer hijo, el hijo mayor, que son trillizos, ya si se la vieron ya saben la historia. Cuéntanos quién es Kevin, por qué decidimos traer a Kevin a esta conversación y relacionarlo con el éxito. Ajá. Bueno, Kevin, aparte de ser muy atractivo físicamente, que es como su principal característica, ¿no? Lo que salta a la vista es que de los tres hermanos es el más atractivo. Como tú dijiste, es el hermano mayor de los trillizos, de los que nacen al tiempo, nace primero. Y tiene un rol muy importante, como todos los hermanos mayores, ¿no? Llegan a ser como los protagonistas de muchas circunstancias y de muchas situaciones de vida en una familia. Kevin a lo largo de su vida siempre se ha caracterizado por ser un chico obviamente muy atractivo, muy guapo físicamente, y eso lo hace empezar a sentirse de alguna manera diferente, ¿no? Como de alguna manera con una posición o con una postura diferente a sus hermanos, porque pues tú sabes que el ser atractivo pues empieza a generar una conexión diferente en las circunstancias que uno vive y en la forma como uno se relaciona. Entonces, a partir de eso que él construye como su imagen de soy guapo, soy atractivo, siento que tengo ya muchas cosas, ¿no? Que no necesito trabajar demasiado por tener novia, por hacer amigos, por caer bien, porque ya físicamente eso ya era una ayuda importante. Sin embargo, desde niño su perfil es siempre de búsqueda de aceptación. Entonces a mí me llamaba mucho la atención porque a pesar de ser físicamente lindo, atractivo, él siempre estaba buscando la aceptación y el reconocimiento en su infancia y en su adolescencia, principalmente de su papá. Su papá coloca unas expectativas muy altas en él, es muy buen deportista al principio, sin embargo, luego sufre una lesión importante que lo hace retirarse del deporte y pues por lo tanto ya no podía dedicarse a eso que inicialmente había sido como la proyección de Jack, de su papá, y él ahí entra como o llega como su primera frustración, ¿no? Como ya no voy a ser el deportista ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces decide empezar a caminar hacia el tema de ser actor y empieza a darse cuenta que obviamente el ser actor para él, a él le favorece por su tema físico, de atractivo físico, y se da cuenta que siendo actor va a obtener reconocimiento. Y a lo largo de su vida, finalmente, toda su vida actúa y efectivamente llega al punto en el que cuando ya es adulto se vuelve famoso por un papel específico que desempeña y que lo hace ser reconocido popularmente en Hollywood, que es donde se desarrolla la trama. Tiene ese reconocimiento, oficialmente pues es una persona que en la calle lo ven y dicen, ay, tú eres fulano de tal serie o de tal episodio que hemos visto en televisión, y eso como que a lo largo de su vida llena o tapa de alguna manera esa necesidad de reconocimiento que siempre estuvo atada a su papá, ¿no? A ese deseo de ser reconocido, validado y valorado por su padre. Entonces, todo su camino, toda su vida, toda su trayectoria a lo largo de la serie está muy atada a que el reconocimiento y el éxito como actor es lo que le daba la validación y lo que llenaba su vida de alguna manera. Sin embargo, al final ya se da cuenta que efectivamente no hace parte del éxito de simplemente ese reconocimiento social por su papel o por lo que había decidido estudiar y tomar como profesión en su vida, sino que iba más ligado a lo que él podía ser, ¿no? Como persona. Y es bien interesante la transformación a lo largo de la serie de este personaje. Eso es como en resumen, Pau, no sé si me faltó algo de No, este no, no, perfil. no, creo que fue un excelente resumen, un excelente
perfilamiento de Kevin Pearson. Ya nos contaste que Kevin tenía fama, tenía dinero y reconocimiento. ¿Por qué él seguía sintiéndose vacío? ¿Por qué seguía buscando algo? Justamente por esa herida de infancia, ¿no? En donde todos de alguna manera buscamos ser reconocidos, validados y valorados por nuestras figuras de autoridad, que cuando somos niños, pues son nuestros papás o nuestros maestros o nuestros cuidadores, ¿no? Las personas que nos educan y que nos ayudan en el proceso de crianza, pues ellos son como, cuando somos niños, son como los superhéroes, son esas imágenes inalcanzables, esos personajes que queremos en algún momento llegar a ser. Y entonces cuando no obtenemos ese reconocimiento, esa validación y esa valoración, generamos ese vacío emocional sin darnos cuenta. Esto es todo un proceso absolutamente inconsciente, sin darnos cuenta que pues un niño de 5 años no sabe que está buscando valoración. Él Ajá. simplemente de lo que se da cuenta es de que papá o mamá no lo están teniendo en cuenta o que necesita hacer demasiadas cosas para ser tenido en cuenta, valorado y amado. En este caso, él sintió que había defraudado a su padre porque no había podido ser en primera instancia un deportista reconocido, que no había podido desarrollar su carrera a raíz de esa lesión. Y acá viene algo bien interesante, y es que en la serie se ve que Jack, que es su papá, pues cuando Kevin se lesiona y tiene que salir de las canchas y del deporte, pues el papá le dice como no pasa nada, o sea, es simplemente un punto en la vida, es importante que te recuperes, que tengas como el proceso de cuidar tu cuerpo y de cuidar tu rodilla, eso te va a impedir seguir jugando, no pasa nada. Y ya que el papá sigue su vida normal, para él no fue traumático, ¿no? Si nos damos cuenta, Jack pasó por encima de esa situación y nunca más le volvió a decir como es que tú eres un mal jugador, es que te lesionaste, es que no vas a poder ser nadie en la vida porque no te volviste un deportista exitoso. Jamás pasó eso. Claro, esa expectativa que Kevin pensaba que tenía el papá, realmente lo tenía Kevin, pero no venía de Jack realmente. Exacto, Jack nunca lo presionó porque o le recriminó, lo reprochó porque se hubiera lesionado y no hubiese podido ser un jugador famoso de fútbol americano. Eso jamás pasó. Sin embargo, Kevin quedó con ese vacío emocional y en su inconsciente quedó que el concepto de éxito estaba asociado a no haber cumplido o no haber llegado con esa proyección, esa visión que tenía su padre de ser un deportista exitoso y luego, bueno, se va por otro camino, ya en ese momento cuando elige otro camino, su papá ya no está porque su papá fallece y se queda como con ese vacío, ¿no? De no pude, no logré ser lo que mi papá quería que fuera. Okay. Entonces siempre estuvo haciendo cosas desde ese me falta algo, ¿no? Desde su herida Ujú. emocional de reconocimiento, de falta de reconocimiento. Sandra, acá se me viene algo y es el tema de la comparación. Kevin vivía comparándose mucho con sus hermanos, sobre todo con Randall, que Randall era un hijo adoptado, por si no lo tienen claro. ¿Cuánto sufrimiento tuvo que pasar Kevin para sentir, o cuál fue el proceso que pasó él para decir como él sí es suficiente y yo no? Esa comparación ahí con respecto al éxito, ¿cómo se vive con los hermanos? Ajá. Y es un tema súper interesante, Pau, verlo porque quienes tenemos hermanos, siempre existe la comparación así no lo queramos, pero siempre estamos como viendo que el otro sí es, el otro sí tiene, el otro sí logra, Ajá. sin darnos cuenta las batallas que tiene el otro. Porque fíjate Ujú. que Randall también, aunque era su hermano, pero tenía sus propias batallas. O sea, para Randall no era importante el tema del éxito porque como que
a partir de sus fortalezas y sus talentos, naturalmente él era exitoso. Y eso era lo que veía Kevin. Pero Kevin nunca veía realmente su reto, su desafío, que era su identidad como negro, ¿no? De identificarse como una persona distinta de su familia, que no tenía esa figura con la cual se podía identificar a partir de su raza. Y ese fue todo su tema con Randall, que ya luego lo miraremos en el Revisaremos. capítulo. Pero Kevin lo único que veía era que Randall era exitoso porque era inteligente, era disciplinado, era muy comprometido, muy responsable, ¿no? Y tenía como una fluidez y una facilidad para lograr ciertas cosas que impedía que Kevin viera que también él tenía sus propios desafíos, ¿no? Y que él estaba enfocado en eso, con lo cual, pues que fuera exitoso, según Kevin, era como lo mínimo. Para Randall era normal, él era así, ¿no? Él Sí, se le estaba daba enfocado. natural. Exactamente. Entonces, claro, esa comparación hacía que Kevin sufriera aún más. Y Ajá. ese proceso de comparación duró toda su vida, hasta el final de la serie, que ya eran muy grandes, ¿no? Siempre hubo esa resistencia, esa pelea, esa lucha entre ellos, Competencia. esa competencia, ¿no? Y, y pues fue finalmente lo que terminó llevando a Kevin a ir escalando, ir haciendo más cosas en busca de poder ser tan exitoso como su hermano Randall en lo que hacía, ¿no? Porque finalmente Randall siempre le fue muy bien en lo que hizo. Como que avanzaba y avanzaba y no tenía ninguna dificultad aparentemente, y eso era lo que veía Kevin. Desde el lado de Kevin, claro. Ajá. Volvamos un poco a la historia de Kevin, y es que él utilizó su trabajo, su reconocimiento, su rendimiento, porque le iba muy bien en cualquier cosa que le emprendiera. Él era como, no necesitaba tampoco esfuerzo, Uh-huh. y detrás de eso ocultaba su dolor, detrás de eso ocultaba su dolor, y también incluso estuvo con temas de adicciones. Ajá. Entonces, ¿cuántas personas, o no cuántas personas, pero qué pasa ahí cuando se oculta ese dolor detrás del trabajo, la productividad, el reconocimiento de ese personaje que se construye para sobrevivir? Sí, exactamente eso es lo que sucede, que cuando tenemos esa herida, que además no sabemos que la tenemos porque nadie la identifica, no podemos identificarla a menos que ya hayamos sufrido tanto y estemos tan cansados de ver esa situación repetirse en distintas áreas de nuestra vida, que realmente nos sentemos y digamos, hey, ¿por qué me sucede esto siempre? ¿No? Ahí es donde empezamos a revisar hacia adentro y quizá busquemos apoyo terapéutico, busquemos herramientas para ir adentro y decir, porque esto siempre termina sucediéndome, pero lo que efectivamente hacemos los seres humanos con esas heridas es que las tapamos inconscientemente, utilizamos los famosos mecanismos de defensa de la psicología, donde evadimos, donde evitamos todo el tiempo estar frente a ese tipo de situaciones, pero además donde la vida nos sigue colocando, ¿no? Es como date cuenta que tienes algo que trabajar y en la medida en que lo evadas vas a tener que repetir la lección. Y en eso nos la pasamos los seres humanos. Entonces vamos y vamos y vamos y vamos y siempre nos pasa lo mismo, pero como que nos cuesta mucho parar y detenernos para pensar por qué me sucede lo mismo. ¿Será que hay algo en mí que no está funcionando? Y normalmente siempre colocamos la responsabilidad fuera, ¿no? En el contexto, en las personas, como las personas responsables de hacernos daño sin darnos cuenta que es nuestra propia herida. Entonces, la productividad, la falsa productividad, el burnout que ahora está tan de moda, el tener que hacer, porque si no hago no puedo ser reconocido, ¿sí? Si no soy un actor exitoso, que era el tema de Kevin, necesitaba ser exitoso para poder ser reconocido y poder sentir que realmente ese vacío
lo llenaba con el reconocimiento y la validación social o externa, pero él no Y también sabía. con sus parejas. Y con las parejas que tuvo a lo largo de su vida, siempre como que estaba era enfocándose en qué podía, cómo esa pareja podía venir a tapar y a sanar y a cerrar un poquito eso que él estaba buscando, ¿no? Y de hecho por eso le costó tanto encontrar como el balance y el equilibrio en relaciones de pareja, porque siempre estaba buscando afuera algo que él necesitaba trabajar dentro. Entonces sí, siempre con los seres humanos sucede que esa herida nos hace o ir hacia las adicciones, el alcohol, las drogas, el sexo, el juego, el trabajo, ¿no? Nos volvemos adictos simplemente para evadir eso que identificamos como un vacío emocional, pero que no sabemos ni cómo gestionarlo, ni cómo expresarlo, ni además de dónde viene. Entonces es un Claro. proceso totalmente inconsciente que generamos los seres humanos. Hermoso, Sandri. Ahora vayamos a la parte final donde Kevin cambia totalmente no diría su concepto de éxito, pero sí empieza a hacer algo muy diferente a lo que venía a hacer, y era hacer Big Tree Homes, que era una idea que tenía el papá, de construir casas con el nombre de Big Tree, que así le decía a sus tres hijos. Explícanos un poco por qué al momento en que Kevin empieza a hacer esto y empieza a servir y a construir para otros, empieza a darle más paz y sentirse más conectado con él mismo que cuando tenía tanta fama y reconocimiento. Es una excelente pregunta, mi Pau, porque cuando estamos tan cansados de buscar ese reconocimiento, de buscar ese éxito o lo que creemos que es éxito, ¿no? Porque entonces el mundo, lo que vivimos y lo que vemos afuera, y ahora es mucho más evidente y mucho más fuerte con el tema de las redes sociales, cómo nos venden el éxito, ¿no? El éxito es tener la super casa, el super carro, viajar casi que todos los días a un lugar diferente, tener una cantidad de lujos y cosas materiales, ¿no? Tener el super cuerpo, tener una vida que obviamente afuera se ve perfecta y eso es lo que nos han vendido como exitoso. Entonces, si tú no eres exitoso, si no eres millonario a los 30 años, si no tienes una cantidad de reconocimientos en tu hoja de vida y si no has hecho una cantidad de cosas que las personas en el contexto validen como éxito, pues tú no eres exitoso. Entonces, claro, con ese concepto de éxito que nos han vendido, cuando tú vas y miras tu vida normal y tranquila y humana, dices, no, pues me falta todo para ser exitoso. Y ahí viene la depresión y ahí viene la frustración que generan las redes sociales cuando yo me identifico con ese concepto de éxito. Y cuando yo hago o cuando yo construyo mi vida a partir de ese concepto de éxito que es mostrar afuera que mi vida es perfecta y que lo tengo todo aparentemente, aunque adentro esté vacía, que era un poco lo que le pasó, un poco lo que le pasó a Kevin, que él construyó su vida, tenía una muy buena estabilidad económica, tenía dinero para hacer lo que quisiera, pero el vacío lo seguía teniendo adentro, porque a pesar de tenerlo todo materialmente hablando, físicamente hablando, pues su vacío interno no estaba resuelto. Y cuando él se da cuenta que puede construir justo este proceso, este programa de empezar a construir casas con estos veteranos de guerra, ahí como que conecta, ¿no? Su alma y se da cuenta que ese es su propósito y que ese propósito sí realmente lo llena, porque de alguna manera toma el legado de su papá, que había estado ahí siempre. Lo que pasa es que él no se había dado cuenta, pero el legado de su papá ahí estaba, ahí había estado. Y decide tomar ese legado y hacerlo realidad en honor o en memoria a su padre. Y ese momento es el que él dice como, wow.
¿no? Como Ujú. realmente esto es lo que le da sentido a mi vida. Entonces, el propósito que está relacionado con algo profundo del alma y es lo que le da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, no tiene nada que ver y no está conectado con ese concepto de éxito afuera, con ese concepto de éxito material, ¿no? Ujú. Sino con ese concepto de vivir y darle sentido a mi vida desde un propósito interno y desde algo que yo estoy haciendo como legado, ¿no? Como consecuencia de algo que yo traigo dentro de mí, que ya vamos a ir a ese, un poquito a ese concepto del plan del alma que ya viene conmigo, ¿no? Ujú. Eso me fue asignado. Lo que pasa es que nos toma un tiempito entenderlo, escucharlo y darnos cuenta, ¿no? Que no hay que estar allá distraídos con lo de afuera, sino que hay que ir adentro para poder encontrarlo. Y eso que dices me parece muy hermoso o sincrónico más bien, porque al final este proceso cuando Kevin encuentra o se da cuenta que su propósito es construir con estos veteranos de guerra, esto pasa cuando ya tiene más de 40 años. Total. Y entonces estamos esperando que tener el propósito definido desde los 20 años y él lo descubre cuando su mamá le pide construir una casa Ujú. y encuentran este papel del papá y bueno, y esto ya es, o sea, ya está adulto, ya tiene, no me acuerdo si son 42, 43 años cuando está pasando. Ujú. Sandri, me parece espectacular, pero así como acabas de decir, esto no se trata solo de Kevin. Y como se llama este episodio, nada es lo que ves, eres tú. Cuéntanos ahora por qué esto es de nosotros. Es de ti que estás escuchando este episodio. A mí me encanta esta parte, Pau, porque efectivamente ese proceso de identificación que logramos con la serie y con muchos de los personajes y muchas de las situaciones que vemos ahí, tiene que ver con nosotros porque la manera en la que nosotros vemos la realidad es a partir de lo que nosotros creemos y de las creencias limitantes que han sido instaladas en nosotros, en nuestro subconsciente a lo largo de nuestra vida, sobre todo en nuestra fase inicial de crianza, en nuestra niñez. Entonces, por eso sentimos identificación, por eso decimos, uy, qué tenaz esto que le pasó, me acuerdo cuando pasó tal cosa en mi vida que fue muy similar, acuérdate que nosotras tenemos varios puntos de contacto y de quiebre también con la serie que nos hacen, ¿no? Tocar muy profundo porque los vivimos de alguna manera similares a los personajes. Entonces, todo esto sucede simplemente para darnos cuenta que efectivamente la responsabilidad no está afuera, la responsabilidad no es de papá y mamá, la responsabilidad no es del contexto en donde me tocó llegar a vivir o la familia que me tocó, no es cierto, nada de eso es cierto, no me tocó. Hay una noticia muy importante y es que todo lo que vivimos, las personas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida cerca de nosotros, nuestra familia cercana, nuestra familia extendida, todas las situaciones que vivimos las elegimos antes de venir a esta existencia en nuestro famoso plan del alma. Y este es un tema que en lo personal a mí me encanta porque cuando yo lo entendí, cuando yo lo conocí, cuando yo lo vi, yo dije, wow, o sea, le quito la responsabilidad al resto y asumo la mía porque este plan del alma que yo elegí, aunque no me guste de muchas maneras o en muchos aspectos, lo elegí porque mi alma antes de venir dijo, esto es lo que yo necesito para crecer, esto es lo que yo necesito para evolucionar, así que me voy con toda, ¿no? Y a veces uno diría, pero yo cómo pude haber elegido esto, o sea, ¿cómo se me ocurrió vivir esto? Pues justo es lo que necesitas para poder avanzar y crecer. O dime si de los desafíos que tú has vivido o que juntas hemos vivido en nuestras vidas, no hemos salido más fuertes, más Total. confiadas, más seguras, más grandes, ¿no? De alguna manera. Total, Sandri. Entonces, eso lo confirma que vinimos a vivirlo para poder crecer. Así es, así es. Eso es algo que todavía sigo trabajando porque no es fácil que uno tenga esa aceptación radical de
no tengo choice, así como en la teoría del diseño humano dicen como no choice, así viniste a vivir acá, a experimentar de esta forma. No ha sido fácil esa aceptación, pero así es, y algún día de pronto lo entenderemos, y si no, también era parte de nuestro plan del alma. Así es. Sandri, y ahora para ir cerrando, yo sé que tú les tienes una pregunta a todos los que nos están escuchando, para cerrar este hermoso capítulo. No sé si quieras contarnos algo antes de hacer la pregunta, hablar algo más del éxito, o empezamos a cerrar ya con la pregunta. Bueno, sí, yo quiero que se vayan con varias reflexiones. La primera es que identifiquen a partir de lo que escucharon acá que les hizo sentido y de lo que habrán visto, si han visto la serie, cuál es ese concepto que tiene cada uno construido de éxito. ¿Qué es el éxito para mí? ¿No? Es como la pregunta que podríamos llevarnos de todo este primer episodio, y que a partir de eso identifiquemos qué tan exitosos nos sentimos, ¿no? Con ese concepto, o si definitivamente es un tema pues, que no es relevante para nosotros. Lo segundo es que respecto de ese plan del alma que tú elegiste y que ya lo tienes, ¿cómo ha sido ese camino en búsqueda de construir el éxito, ¿no? ¿Cuáles han sido como esos momentos en donde tú dices definitivamente estos puntos de quiebre en mi vida me han llevado a crecer, obviamente, pero también a replantear cuál es ese concepto de éxito? Y cómo tu alma, pues, ha elegido esos momentos puntualmente para que puedas hacerlo diferente, para que puedas crecer y para que puedas experimentar finalmente aquello que viniste a hacer, ¿no? No a hacer, sino a ser. Y la pregunta con la que quiero siempre cerrar estos episodios, a mí me encanta, porque es si esta información, en este caso de este episodio, del concepto de éxito que tienes y de lo que nos has escuchado hablar a lo largo de este tiempo, pudiese ser una serie o una película, ¿qué nombre tendría para ti en tu vida esa serie o esa película en torno al éxito, tanto que has construido o con las experiencias que has tenido que vivir? Y con eso quisiera como redondear la idea y pues que nos vayamos pensando en cómo podría ser ese título, mi Pau. Esto da para una sesión de journaling completa, porque creo que el concepto del éxito que cada uno tiene puede ser muy diferente, como decías, de acuerdo a lo que uno haya vivido y de la etapa en la vida en la que esté. Mi concepto de éxito hace 10 años era muy diferente a lo que digo hoy. Sandri, ha sido un placer escucharte, aprender de ti. Muchas gracias. Gracias por este episodio. Nos vemos en el próximo episodio. No sabemos todavía de qué va a ser, pero ha sido hermoso ver la mirada del éxito desde este personaje tan divino, porque es muy hermoso, Kevin, tan divino. Así es, mi Pau, muchas gracias a ti por permitirme compartirlo contigo, y nada, quedamos acá súper disponibles al segundo episodio y a seguir analizando nuestra vida, mirando nuestras heridas y mirando nuestras experiencias a través de una serie que nos muestra de verdad desde el amor aquel entramado enorme que somos los seres humanos. Un abrazo enorme y mil gracias.